días, hermanos, que el Señor les bendiga. La primera palabra que tenemos en esta mañana: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. La tenemos en Lucas 23, 34, y dice: y Jesús decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. Cuando el pastor me dijo que tenía esta palabra, lo primero que vino a mi mente fue el infinito amor que Jesús tiene por nosotros. Porque imaginaros un poco lo que Él estaba viviendo en ese momento. Imaginaros un poquito. Había estado cautivo durante toda la noche. Lo habían azotado. Estaba cansado. Estaba ya ahí arriba. ¿Qué veía Jesús desde la cruz? ¿Qué era lo que Él estaba viendo? Él estaba viendo a los soldados que estaban apostando por su vestido, que lo dice en Juan 19, 23, 34. Cuando los soldados hubieron crucificado a Jesús, tomaron sus vestidos e hicieron 4 partes, una para cada soldado. Tomaron también su túnica, preciosa túnica que no tenía costuras. Entonces dijeron entre sí, no la apartamos, sino echemos suertes sobre ella, a ver de quién será. Esto fue para que se cumpliera la escritura, que dice, repartieron entre sí mis vestidos, y sobre mi ropa echaron suertes, y así lo hicieron los soldados. ¿Qué más veía el Señor? El Señor tenía a su lado un criminal que lo estaba insultando todo el rato. Y le dice Mateo 27, 44, lo mismo le injuriaban también los ladrones que estaban crucificados con Él. También aquellos líderes que siempre estaban diciéndole, Jesús, ¿qué dice la Biblia aquí? ¿Y por qué dice esto? Le dicen en Mateo 27, 41, 44, de esta manera también los principales sacerdotes, escarneciéndole con los escribas, los fariseos y los ancianos, decían, a otro salvó, a sí mismo no se puede salvar. Si es el Rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creeremos en Él. Confío en Dios, libérele ahora si le quiere, porque ha dicho, soy hijo de Dios. También aquellas personas que estuvieron una semana antes dando gloria y alabándole y poniendo sus vestiduras y echando palmas, que le recibieron con victores, pasaban y le injuriaban meneando la cabeza. ¿Por qué dijo, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen en la cruz? Porque aún en su agonía, la preocupación de Jesús era el perdón de aquellos que se consideraban entre sus enemigos. Pidió por los soldados, pidió por los fariseos, pidió por los ladrones en la cruz, pidió por esa muchedumbre, pidió por ti y por mí, que igual que todos ellos, somos pecadores y le crucificamos en esa cruz. Pidió al Padre que tuviera misericordia. ¿Por qué? Porque si por el Padre hubiera sido en ese mismo momento, se hubiera consumido a todos. Primeramente quiero destacar que no es una palabra lo que Él dijo en la cruz, es una oración. Y muestra la total dependencia que Jesús hacía hacia el Padre, pues siempre estaba en comunión con Él. Desde la mañana hasta la noche, siempre estaba orando. ¿Tenemos nosotros esa dependencia? ¿O solo le buscamos en aquellos momentos en los cuales tenemos dolor? ¿En aquellos momentos en los cuales tenemos necesidad? ¿O cuando no hay dinero en la cuenta? En ese momento pedimos a Él. Él le pedía en todo momento. Es importante destacar 3 aspectos de esta oración. Pero antes de destacar estos 3 aspectos, quiero destacar y quiero recalcar que la oración, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen, no significa que todos fueron perdonados unilateralmente, sin arrepentimiento y sin fe. No. Significa que Jesús estaba dispuesto a perdonarles, pues el perdón era de hecho la razón por la que Él estaba en esa cruz. Las palabras, Padre, perdónalos, muestran el corazón misericordioso de Dios. Jesús oró
Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen, porque estaba cumpliendo la profecía que está escrita en Isaías 53:12. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartiré después, porque derramó su alma hasta la muerte y con los transgresores fue contado, llevado el pecado de muchos e intercediendo por los transgresores. Hoy Jesús sigue siendo el único mediador entre Dios y los hombres. Primera de Timoteo 2:5 dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, que es Jesucristo, hombre. Tercero, Jesús oró, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen, porque estaban poniendo en práctica el principio que él había enseñado en el Sermón del Monte. Mateo 5:43-44 dice, oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Jesús, el perseguido, oró por los perseguidores. ¿Por qué Jesús pedía perdón por sus enemigos? Porque las personas que pusieron a Jesús en esa cruz eran ignorantes de lo que estaban haciendo. Ellos simplemente seguían órdenes. Así trataban normalmente a los condenados y creían que Jesús lo merecía, ya que todos los judíos, los jueces, habían dictaminado que él era un alborotador. Primera de Corintios 2:8 dice, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si lo hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Los líderes los habían engañado diciendo que era un falso profeta, que era un alborotador. Lo dice Hechos 3:17, mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros gobernantes. Él aún los amó y los perdonaría, si solo se humillaran y se arrepintieran. Mateo 18:14 dice, así no es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos que se pierda uno de estos pequeños. Y segunda de Pedro 3:9 dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. La oración de Jesús fue respondida, y fue respondida por muchas personas. Primeramente por el centurión romano. Marcos 15:39 dice, y el centurión que estaba frente a él, viendo que después de clamar había expirado así, dijo, verdaderamente este hombre era hijo de Dios. También fue respondida por uno de los ladrones. Lucas 23:39-43. Uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro le reprendió diciendo, ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Nosotros a la verdad justamente padecemos, porque recibimos lo que merecían nuestros hechos, mas este ninguno hizo. Y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo, que hoy estarás conmigo en el paraíso. También un miembro del Sanedrín se alegró públicamente con Jesús. Juan 19:39 dice, también Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, vino trayendo un compuesto de mirra y de aloes como 100 libras. Habíamos escuchado ya hace poco que de Nicodemo y hablamos sobre él y vimos que durante la noche pero luego fue valiente y fue a buscar el cuerpo del Señor Jesús para poder darle un entierro como el Rey de Reyes merecía. Luego, no más de un mes después, más de 3.000 personas en Jerusalén fueron salvas.
Hechos 2:41 dice: así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Jesús pagó el castigo por los pecados que cometieron deliberadamente. Cuando nacemos de nuevo, nosotros también nos convertimos en esa respuesta a la oración de Jesús en esa cruz. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y para finalizar, quiero recalcar 2 cosas que no nos debemos de olvidar. Jesús oraba. Era importante para Él. ¿Es importante para ti hablar con tu Padre Celestial? ¿Es importante? ¿O nos acordamos de Él solamente cuando... Y para finalizar, en la misma forma que Jesús nos perdonó, nosotros también tenemos que perdonar a las personas que no se lo merecen. ¿Perdonas tú a quien te ha ofendido? ¿Perdonas tú a aquel que en su ignorancia te ha hecho mal? Muchas veces en su ignorancia nos hacen mal y no tenemos ese perdón para esas personas. Que el Señor les bendiga. La segunda palabra en esta mañana, nuestro hermano Marcos Itas comparte con nosotros: de cierto te digo que esta noche estarás conmigo en el paraíso. Bendiciones, queridos hermanos, buenos días a todos. Leemos de Cristo, leemos de Dios. Amén. Estamos en una semana de reflexión en la cual estamos repasando las últimas palabras que tuvo el Señor en la cruz antes de morir en este mundo, para luego resucitar y tener la gloria. Una de las últimas palabras que el Señor, estando en la cruz golpeado, maltratado, su rostro estaba desfigurado, su cuerpo despedazado. El castigo romano, para que, me imagino que todos ya lo sabemos, es una tortura total y brutal. El ser humano no podía aguantar y era una de las formas de morir. Ahí estaba su Señor en medio de 2 ladrones. En medio de 2 ladrones, para que se cumpla la profecía que decía que contado fue entre los pecadores. Vamos a leer en la palabra del Señor el texto donde narra esta situación. Vamos a Lucas 23, del 32 al 33, y luego del 39 al 43. Dice así la palabra del Señor: llevaban también con él a otros 2 que eran malhechores, para ser muertos, y cuando llegaron al lugar llamado de la Calavera, lo crucificaron ahí. Y los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. El 39 dice: y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba, diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro le reprendió, diciendo: ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Nosotros a la verdad justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos. Al este ningún mal hizo. Y dijo Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Una palabra muy grande que nos da una enseñanza maravillosa en esta mañana. Dice en el texto de Mateo 27:44, lo mismo le injuriaban también los ladrones que estaban con él. Un ladrón y el otro ladrón, en un principio, cuando empezó el Calvario, comenzaron a injuriar al Señor y burlarse junto con las autoridades, junto con los romanos, junto con las autoridades religiosas, burlándose de todos los acontecimientos que pasaban, pero sabiendo que él era inocente. Y lo crucificaron junto a 2 malhechores. Los malhechores, dice en los evangelios, que también narran esto, que también eran ladrones, malhechores, que no eran... Tenemos una idea de que los ladrones eran las personas que estaban ahí coladitas, y que el uno era ladrón bueno y el otro era ladrón malo, pero eran ladrones malos. Los
los dos, no hay ladrón bueno ni ladrón malo, eran ladrones malos. Y cuando explica la palabra y los entendidos, los eruditos saben que estos malhechores eran malhechores agresivos, eran malhechores con violencia, no el que entra a la casa, te roba una cosa y se va. Él te atracaba, te golpeaba, te mataba si es que era necesario. Como en la parábola del buen samaritano, le dejaron medio muerto a esa pobre víctima, donde el buen samaritano le salvó, le golpearon de una forma despiadada. Esos eran las dos personas que estaban al lado del Señor, violentos. Y la justicia romana en esta ocasión les atrapó y les tenía a ellos. Como la crucifixión es una forma cruel de castigar, y le ponían para que vea el resto y que sirva de lección para todos y no cumplan ninguna de estas atrocidades, porque esa era la forma de controlar, una forma brutal que era en el Imperio Romano. Pero algo pasaba en uno de los ladrones, porque en el principio la palabra de Dios dice que ellos, los dos le injuriaban, pero desde el principio hasta cuando el Señor le habla por última palabra, ha habido una transformación. Ha habido una transformación que es muy singular y ha llevado muchas opiniones, porque en un corto tiempo de ser un ladrón agresivo pasa al cielo. Imagínate, llega al cielo con el Señor y los ángeles y todos en el cielo le dicen: ¿tú qué has hecho? Nada, era un malhechor. Algo no pasa. Entonces vamos a tratar de entender lo que ha pasado para tener una verdadera conversión, como ha habido en los pasajes de las Santas Escrituras, como le pasó a Zaqueo, como le pasó a Pablo, como le pasó a Pedro. Tuvieron una transformación porque ellos también tenían una forma desconocida, una forma inhumana de vivir. Entonces el ladrón tuvo en principio, en su corazón sintió que algo estaba cambiando. Y para tener una verdadera conversión teníamos que ver tres elementos, que es el arrepentimiento, la fe y el fruto. El arrepentimiento es porque al principio del Calvario dice que los dos le injuriaban, pero paulatinamente él ya reconocía su pecaminosidad, reconocía que él estaba ahí y tenía sus faltas, estaba siendo castigado por faltas, y él en sus adentros sabía que eso era justo. Sabía que él estaba teniendo su merecido. Igualmente le arrepintió al otro que estaba al lado, diciéndole que no tiene temor de Dios. En esas condiciones no tiene temor de Dios, entonces ya estaba cambiando algo. El arrepentimiento es algo que Dios da. En nuestro corazón nota el arrepentimiento, no remordimiento, que es un arrepentimiento temporal. El remordimiento se va y ya otra vez peco. Pero el verdadero arrepentimiento es cuando ya decidimos no hacer lo mismo que estamos haciendo. Este ladrón agresivo, malo, comenzó a cambiar, comenzó a tener una forma de ver las cosas diferentes. Él veía a todos que le atacaban, le injuriaban, le escupían, le querían agredir al Señor, pero era inocente. En su corazón ya había convencimiento de que él era inocente y que él sí era el culpable. Entonces ahí pasó al siguiente paso, que es la fe que estaba brotando en su corazón. En este cuadro desolador que estaba el Señor totalmente desnudo en la cruz, porque estaba desnudo, lo ponen en cuadros, en el arte, con un tapado por pudor, porque es el Señor de nuestra salvación, pero estaba desnudo el Señor, para que aún más sea su vergüenza. Es el único que vio que él era el Señor, era el Rey. Esa fe comenzó a verse, porque en su corazón reconoció que era el Señor, y él creyó, y le dice al Señor: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Pero vamos a pensar, ¿cómo una persona así sabe que va a venir de su reino? ¿Cómo sabe que hay vida después de la muerte? ¿Cómo sabe que él es justo? Cuando estaba Jesús en ese tiempo, 3 años antes empezó su ministerio, y ahí todo el mundo se conocía. Nosotros, de parte mía y de algunos estudios, dicen que él estuvo en uno de esos sitios donde el Señor daba la palabra, donde estaban 5,000 los panes y los peces, estaba ahí. Y oía que estaba el Señor de la salvación ahí, estaba el Señor de la salvación. Entonces, ese momento donde ya se encontró de cara a cara, porque
hemos dicho aquí muchas veces que todos tenemos que tener un encuentro personal con el Señor. Y ese era el momento que tuvo este ladrón con él y creyó en el Señor. Creyó en el Señor y tuvo con esa fe que después de la muerte habrá vida. Creyó en él. Algo muy fuerte esto. Y estando el ladrón ahí creyendo en esa transformación de este poco de tiempo, casi la mañana, más o menos desde las 9 de la mañana hasta las 12 de la mañana que se inicia. ¿Cómo iba a consumar esta salvación estando clavado en la cruz, un pecador, castigado, allá moribundo? Pues con lo único que tenía, con su boca, con su corazón. Como dice en Romanos 10:10. ¿Qué dice en Romanos 10:10? ¿Puede poner, por favor? Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Él le confesó que era el Señor el que estaba ahí al lado, colgado en esa cruz. Él reconoció que era justo y dijo él que él confesó la salvación del Señor. El único que dio testimonio del Rey de Gloria frente a todos los pecadores. Es el único que dio eso, que era el Salvador. Y él confió. No sabemos que la consumación de la conversión estaba hecha. Porque el Señor le dijo en ese momento: es cierto te digo que estarás hoy conmigo en el paraíso. Es muy fuerte, muy diciendo. Pero este versículo, esta narración, esta narrativa de la palabra de Dios, es tan rica y tan grande que el Señor no hace acepción de personas ni tiene el tiempo. Pero ha salvado muchas miles de personas, pero también se ha malinterpretado. Porque aquí también hay casos de que las personas tienen ese pensamiento de que yo me convierto en última hora y ya está. Y hasta llegar a esa última hora estoy aquí en la tierra y peco. Pero así no funcionan las cosas. El Señor conocía el corazón que era del ladrón. Él sabía que era un arrepentimiento genuino. Y eso es lo que Él sabe. Nosotros podemos pensar, pero el Señor conoce nuestro corazón. Hasta los lugares más profundos que tenemos en nuestro corazón. Esos sitios donde hasta nosotros mismos no podemos entrar porque nos da pena. Sí, ella conoce eso. Y ella conocía eso. Y no es que ahora me convierto, vivo mi vida, me convierto al final. No, así no funcionan las cosas. El verdadero arrepentimiento, el verdadero corazón arrepentido, el Señor ya lo conoce. No podemos hacer eso porque no voy a ponerme el cinturón de seguridad antes de chocarme. Eso no se puede, no funciona así. Entonces, mientras más antes aceptes al Señor y la salvación que Él te da, no esperes las circunstancias que estés ahí en los aspectos como estamos anteriormente. Ahora que tenemos esta libertad, ahora que tenemos el acceso libre al Señor, también podemos estar con el Rey de Gloria para la eternidad. Ese es un regalo precioso que nos ha dado Él. ¿Por qué no? Como está en la cruz, tenemos que estar nosotros. El amor que ha tenido Él para con nosotros es tan infinito que cargó con todos los pecados de nosotros, los pasados, los presentes y los futuros. Hermano, y con eso nosotros somos pasajeros en esta vida. Pronto vamos a tener una cita con el Señor, todos. Ni uno se va a salvar de esa cita, de ver cara a cara al Señor y decirle que hemos hecho. Que Dios me los bendiga, queridos hermanos, en esta semana y con este momento, en este culto. Amén. Gracias, Señor. Madre, he ahí tu hijo. Y nos la trae nuestra hermana Sandra Cole. Gloria al Señor. Juan capítulo 19, el versículo 26, cuando nos habla de esta manera y le dice Jesús allí en la cruz, viendo a su madre, con ese dolor tan tremendo, le dice: mujer, he ahí tu hijo, hijo, he ahí a tu madre. Ante toda esa situación de dolor, de sufrimiento allí en la cruz, Jesús mostró un amor incondicional e inagotable amor. Amén. E inagotable amor.
Y aún así, en su tristeza más profunda, porque estaba triste, estaba con dolor, estaba sufriendo. Sin embargo, puso a otros en primer lugar y no a sí mismo. Hemos visto la primera palabra. Y Jesús, nos decía Ruth, hace una oración por sus enemigos. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. En la segunda palabra, Jesús da una respuesta cálida y una respuesta de amor a un criminal. Lo acabamos de escuchar con nuestro hermano, un criminal, un malhechor, pero que así mismo reconoció su falta, su pecado. Y de esta manera él dijo, por favor acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y la palabra del Señor Jesús fue de inmediato: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Hasta aquí vemos ese amor incondicional. Pero en esta tercera palabra, para mí, meditando en ella, realmente es una palabra de respeto, palabras de consideración, palabras de protección. Al morir Jesús, su madre quedaba desamparada. Por eso Jesús de esta manera le brinda esa protección a María. Recordar, bueno, la Biblia no especifica cuándo José, el esposo de María, había muerto. Pero según los estudios, según estudiosos, indican que después de los 12 años, en el transcurso de los 12 años de edad de Jesús, pudo haber muerto José. Y María era viuda. La palabra de Dios también nos dice que Jesús tenía más hermanos, pero nos dice realmente que sus hermanos no creían en él, ¿vale? No creían en él. En Juan 5:7, allí vemos como sus hermanos un día le dicen a Jesús, mira, si tú quieres hacerte famoso, pues sal, ve por allí. Habla lo que tú sabes, lo que tú dices. No sé con qué intención lo decían, pero realmente recalca la palabra de Dios en ese texto bíblico que sus hermanos no creían en él. Amén. Entonces, María, madre de Jesús, posiblemente no tenía ya su esposo. Sus hijos no creían en Jesús. Y esta mujer era testigo fiel. Había sido elegida para llevar en su vientre a Jesús, el Hijo de Dios, al Salvador del mundo. Amén. Aquel que venía a cumplir la ley. Gloria al Señor. Y esta mujer dice que a medida que Jesús crecía en conocimiento y en sabiduría, esta mujer que guardaba todo eso en su corazón, meditaba, reflexionaba. Y lo que menos esperaba María era que en el transcurso de esos años de ministerio, porque recordar que la palabra de Dios dice de que María y otras mujeres seguían a Jesús, estaban trabajando dentro de ese ministerio de Jesús. Sin embargo, lo que ella menos esperaba era que su hijo tendría que morir allí en esa cruz de una manera terrible, atroz. No nos podemos llegar realmente a imaginar. De hecho, la película esta que presentan de Mel Gibson no es nada comparado con lo que realmente fue el sufrimiento allí en el Gólgota. Y a mí se me destroza el corazón. Yo no soy madre, pero yo creo que las madres le tienen que doler así, más que el corazón, las entrañas. Cuando a un hijo suyo le pasa algo, sucede algo. Me imagino a María allí, totalmente acongojada, destrozada. Pero Jesús, viendo ese sufrimiento, Él dijo, mujer, he ahí a tu hijo, refiriéndose a ese discípulo amado. Todos sus discípulos habían huido, no estaban allí, dice la palabra del Señor. En cuanto agarraron a Jesús, todos salieron huyendo. Pero sin embargo, en esta parte, el único que se encontraba allí era Juan,
su discípulo amado, aquel que se recostaba en su pecho. Y allí estaba. Y le dijo a Juan: he ahí a tu madre. Esa palabra para mí es palabra de protección. Jesús sabía que María necesitaba el sostenimiento y cuidado del amor de una familia. Jesús hizo provisión. Jesús nos provee. Amén. Él es nuestro proveedor cada día, el que nos sustenta. Y él sabía que esa mujer necesitaba de provisión, porque no tenía un marido, porque posiblemente sus otros hijos, al no creer en Jesús, quizás, no lo sé, pero no estaban con ella acompañándole. El único era Juan. Amén. Y Juan inmediatamente respondió a ese encargo de Jesús, y dice la palabra del Señor que en ese mismo momento la recibió en su propia casa. Quiero enfatizar este texto para terminar. La honra que Jesús hizo a su madre. Amén. Como hijos, muchos, y todos los que estamos aquí somos hijos. Nadie se escapa. Todos tenemos un padre y una madre. Y la palabra del Señor nos dice que debemos honrar a nuestros padres, que debemos valorar su esfuerzo, que la familia es una bendición. Amén. Que la familia, mientras nosotros vivamos, debemos de dedicarnos a nuestra familia con amor y con responsabilidad. Somos hijos, pero también aquí hay padres y hay madres. Y la dedicación que hay que tener por nuestra familia, por nuestros hijos, por nuestros esposos, por nuestras mujeres. Amén. Que el Señor nos ayude. Y en 1 Timoteo 5:4, quiero terminar con esto, nos dice: pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan estos primero a ser piadosos para con su propia familia y a recompensar a sus padres, porque esto es lo bueno y agradable delante de Dios. Para vosotros, hijos, para mí que soy hija. Y el último texto, en el libro de Gálatas 6:10, así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. No solamente a nuestra familia de carne y hueso, de sangre, sino que ahora todos nosotros somos hechos hijos de Dios y somos familia en Cristo Jesús. Y tenemos que ayudarnos los unos a los otros. No cuidarnos el uno del otro, no, sino ayudarnos, velar el uno por el otro. Eso es lo que el Señor Jesús nos enseñó a través de ese texto hermoso, la tercera palabra. Mujer, he ahí tu hijo. Hijo, he ahí. Que el Señor te bendiga. Amén. A continuación tenemos la siguiente palabra, la cuarta palabra, que fue un grito tremendo de dolor, de exclamación: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Elí, Elí, lama sabachthani. Nuestro hermano Miguel Pedraza comparte con nosotros. Gracias y paz, amados hermanos. Podemos poner el texto, por favor. Mateo 27, 45 y 46. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabachthani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? La hora sexta es las 12 del mediodía y la hora novena es las 3 de la tarde. Aquí se cumple lo que dice en Éxodo 12:6, que dice que el cordero inmolado tenía que ser muerto entre las 2 tardes. La palabra que usa aquí para decir abandono en griego es enkatalleipo. Viene de la palabra enkata, que quiere decir abajo, y leipo, dejar, salir o ausente. Entonces lo que Jesús vive no es una desprotección de Dios, sino es un abandono, un salir o una ausencia
que en ese momento Cristo tiene. La Biblia Septuaginta en Salmo 22 usa el mismo verbo, en cataleipo, y en la Vulgata Latina usa el verbo dereleinquire, que significa dejar. Entonces todo ese pequeño análisis nos da a entender de lo que Jesús vivió. No fue una desprotección, sino fue un dejar, un salir. Hay una traducción que dice: Padre, Padre, ¿por qué me has dejado aquí abajo? 2 Corintios 5:21 nos dice algo interesante la palabra de Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Queridos hermanos, es interesante ver que desde la hora sexta empezaron a haber tinieblas. Era una tiniebla muy densa. Y hasta la hora novena. Y cerca ya de la hora novena, Jesús exclamó diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Cuando yo estaba estudiando un poco más, cuando dice exclamó, significa que él dio una voz muy fuerte. O sea, no fue un Elí, Elí, sino fue un Elí, Elí. Con todo el dolor, con todo su pasión. Pero ¿qué es lo que más le dolía, queridos hermanos? ¿Sabe qué es lo que le dolía? No tener a Dios en su vida. Porque en ese momento Jesús estaba cargando todo el pecado, todas las iniquidades de nosotros. Y Dios, como es santo, y Él sabía que Jesús estaba destinado para morir y estaba con todo el pecado en Él, Él dice, no, Él se retira, Él se va. Y en ese momento de abandono de Dios hacia su Hijo, pero no de desprotección, pero sí en el abandono de dejarlo, Él siente un gran dolor. En la Biblia no nos dice que Jesús gritó cuando lo azotaban. Jesús no reclamó de nada, vamos a decir así. Pero algo sí le dolió: la ausencia de Dios en su corazón. Me hace recuerdo, queridos hermanos, a David. Cuando pecó, él sabía que el pecado tenía una consecuencia, y la primera cosa que él pide es: Padre, ¿no? Que tu espíritu no sea quitado de mí. Él ha podido decir: Señor Dios, te pido que me mantengas mi riqueza, que me mantengas mi poder, que me mantengas mi fama. Pero él no estaba interesado en su fama, ni en su poder, ni en su riqueza. Él estaba interesado en lo más hermoso que tenemos, queridos hermanos, que se llama el Espíritu Santo de Dios que mora en nosotros. Y ese es el Espíritu que nos da poder para vencer las batallas, queridos hermanos. Ese es el Espíritu Santo que nos hace seguir luchando en medio de la dificultad. Y ese mismo Espíritu que había sentido la ausencia de Dios, Jesús, y en ese momento da ese grito de dolor. Una vez yo fui a un retiro y nos hicieron un poco revivir esa acción de Jesús, y realmente es tremendo, ¿no? Para comenzar, él pasó desvelado toda la noche. Recordemos que cenó, ¿no? Cenó algo simple. Pasó la noche orando. Ya al amanecer, ¿no? Vinieron. La Biblia no dice que él tomó desayuno, que almorzó. Directo el almuerzo fue látigo, corona de espinas. Sus mejores discípulos lo traicionaron, le negaron, fue azotado, insultado, fue de todo. Pero aparte de eso, cuando él subía con la cruz, era de su vida. Y era tan pesada, estaba con hambre, estaba cansado, estaba azotado, estaba desvelado, y encima más con un peso, subiendo una ladera que era la Gólgota.
Hermano, cuando yo alcé un maderito pequeñito subiendo una montañita, qué difícil es. Ahí fue que entendí por qué Jesús se tiró al suelo y dijo, ya no puedo más. Y ahí fue cuando le ayudaron. Pero ¿sabe qué, mi hermano? Todo eso Jesús lo soportó. Pero algo que no podía soportar y quitó de dolor fue la ausencia de su Padre. Eso nos motiva, queridos hermanos, a que nosotros reflexionemos en nuestra vida, a que nosotros podamos valorar más lo que es el Espíritu Santo que tenemos, no contristar el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo cuando pecamos Él se contrista y se va apartando, pero cuando estamos en comunión con Él, Él se fortalece. Y es así como David, nosotros debemos anhelar la presencia de Dios. Apartarnos del mundo y acercarnos a Dios. Porque dice la Biblia, ¿de qué sirve que el hombre gane al mundo? ¿De qué sirve que yo tenga fama? ¿De qué sirve de que tenga poder? Si todo en la vida es pasajero, queridos hermanos. Todo pasa. Mas el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Que Dios nos bendiga, queridos hermanos. Amén. Gloria a Dios. Amén. El Señor está con nosotros. Él no nos desampara. Él no nos abandona. Amén. La siguiente palabra, la quinta palabra. En medio de esa agonía, ese sol fuerte, candente, tremenda la situación que se estaba viviendo. Ese cuerpo necesitaba ser hidratado. Jesús tuvo sed. La quinta palabra, Jesús pudo exclamar ahí en la cruz, tengo sed. Nuestra hermana Maribel Martínez comparte con nosotros. Buenos días, mis amados hermanos. Estamos en un día especial recordando este sacrificio del Señor, y la verdad es que ponernos en aquel momento, en aquel tiempo, es algo que debemos de valorar. Que esto no sean solamente palabras, sino que nos llevemos en el corazón eso cada día. Me gustaría empezar leyendo el Salmo 69, versículos 20-21. El escarnio ha quebrantado mi corazón y estoy acongojado. Esperé quien se compadeciese de mí y no lo hubo, y consoladores y ninguno hallé. Me pusieron además hiel por comida y en mi sed me dieron a beber vinagre. Este salmo, Salmo 69, es uno de los salmos que se consideran los salmos mesiánicos, salmo profético. Se escribió alrededor de los años 1000 a.C., 960, 1000 a.C., y pasan prácticamente 1000 años para que se cumpla esta palabra, donde podemos leer en Juan capítulo 19, 28 y 29. Juan 19, 28 y 29. Y el texto dice así: después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo para que la escritura se cumpliese: tengo sed. Y estaba allí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon en vinagre una esponja y poniéndola en un hisopo se la acercaron a la boca. Hermanos, tal cual se había escrito 1000 años antes, se cumple después. ¿Qué nos dice esto? Al cumplirse una profecía, está diciéndonos que en la persona de nuestro Señor Jesucristo se cumplía lo que podría decirse la verdad. Jesucristo es 100% Dios, porque la profecía solamente se podría cumplir
en el mismo Dios hecho carne que desciende de los cielos, es 100% Dios, pero padece todas las necesidades que padecemos nosotros. También es 100% hombre. ¿Por qué un Dios tan grande, tan inmenso, que no tiene cabida, se humilla en un cuerpo humano? En verdad, eso solamente podía ser por el gran amor. Porque el cuerpo nuestro es un cuerpo de humillación, porque es carne, limita al Señor. Cuando el Señor viene y se hace carne, Él sabía lo que iba a padecer. Cuando el Señor está dispuesto a venir a la tierra, sabía que la única manera que podía salir de esta tierra era yendo camino a la cruz. Cuando Jesús ora en el huerto de Getsemaní, cuando dice que suda sangre, Él, siendo Dios, sabía lo que iba a padecer. En oración, Él ya estaba padeciendo todo lo que iba a padecer. Y como lo dijo antes el hermano Miguel, no era el golpe precisamente lo que más le dolía, era el dolor de sentir el abandono de Dios. Porque la comunión perfecta entre Dios y Él se iba a romper, se iba a separar. Cuando Jesús viene a la cruz, Jesús ya ha sido maltratado, molido, ha desangrado totalmente. Dicen los estudiosos que un cuerpo, bueno, aquí los médicos lo sabrán mejor que yo, que un cuerpo cuando ha sangrado de tal manera llega a un punto de deshidratación total, que es cuando ya entra en lo que se llama la agonía. La deshidratación provoca que el cuerpo pierda toda la presión arterial, se baja, el corazón no tiene un lleno completo y empieza ese estado agónico, que ya no puede más. Llega un momento en que la lengua tiene una cosa que le llaman el acartonamiento, se pega al paladar. Todo eso padeció Jesús. Eso es lo que nos demuestra que es 100% hombre, que Él padeció. Hermano, cuando Jesús padece, Él siendo el mismo Dios, hecho carne, padece lo que teníamos que padecer nosotros, lo hace por una sola razón, porque nosotros teníamos que estar allí, pero está Él por nosotros. No podíamos hacerlo, no podíamos haberlo logrado. Cuando el Señor Jesús habla con la mujer samaritana, Juan 4, 13, 14, ya le dice lo que es Él. 4, 13, 14. Respondiendo Jesús le dice: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua, ¿el micrófono? ¿Sí? ¿Me escuchan? Ah, vale, es que lo leo de acá porque es que lo leo mejor aquí, gracias. Mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. El Señor ya hablando, Él era la fuente de agua, Él era la fuente de la vida. Jesús en la cruz se estaba vaciando, se vació totalmente para que tú y yo jamás pudiéramos volver a tener sed. ¿Tenemos esa sed del Señor? ¿Tenemos esa sed del Señor? En esta mañana me gustaría que pudiéramos realmente ir como lo decía el salmista. Vamos a ir al Salmo 42, 1. Que nuestra oración sea esta: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Que eso sea nuestro deseo. Si Jesús se vació en la cruz por amor a ti, por amor a mí, mi ser anhele, así como el ciervo brama. ¿Saben lo que es el bramido? Ese deseo, esa sed que expresa. Que bramemos por la palabra del Señor, por su presencia, que tengamos esa sed de amor, sed de justicia, porque el Señor ya se vació por amor a nosotros. Y para finalizar, el Salmo 63, 1.
que dice así: Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré, mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela. Hermanos, que nuestra alma anhele al Señor, que tenga nuestro espíritu, todo nuestro ser, la sed del Señor, porque la cruz no solamente debe ser un adorno, no solamente debe ser una semana, no solamente debe ser una fecha. La cruz realmente debe ser el día a día de nuestras vidas. Amén. Que el Señor, hermanos, sea llenándonos dentro con esa agua viva y que los ríos del Señor corran por nosotros y seamos saciados, ya que Él se vació por amor a nosotros. Tomemos de esa agua para ser llenos de Él. Que Dios nos bendiga. Amén. Había sido hecho, pudo decir, consumado es. Con nosotros comparte nuestro hermano Andy Valdés. Hermano, Dios te bendiga. Quiero que vayamos al libro de Juan, donde encontramos esta palabra del Señor. El libro de Juan, capítulo 19, versículo 30. Dice que cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Me estaba preguntando ¿por qué solo encontramos esta palabra en el Evangelio de Juan? Si buscamos a priori, cuando estaba estudiando, dije, bueno, vamos a ver en Marcos qué dice. No, Marcos no dice nada, Lucas tampoco dice nada, Mateo tampoco dice nada. Yo creo que tiene que ver porque lo que Jesús está declarando es una demostración y que se alinea con el Evangelio de Juan, en la demostración de que Jesús es Dios, de que Jesús no es solamente un hombre, sino que tomaba a Dios, era necesario Dios para poder decir consumado es. Pero ahora, ¿qué quería decir Jesús cuando decía consumado es? Conocemos, creo que mucho es el significado de la palabra griega que se usa, que es la palabra tetelestai, una palabra muy compleja. El predicador Charles Spurgeon decía que la palabra tetelestai es una gota de tinta en un océano de significado. Si tratamos mentalmente entendemos lo que significa, pero cuando tratamos de explicar todo lo que Jesús podía haber querido decir con consumado es muchísimo. Pero quiero enfocarme en dos de esas posibles interpretaciones de lo que Jesús estaba diciendo. En primer lugar, esta palabra la encontramos, la palabra tetelestai, la encontramos en el contexto del templo, donde el sumo sacerdote cada año tenía que entregar sacrificio delante de Dios para perdonar el pecado del pueblo, que traía el cordero, tenía que ser un cordero inmolado de un año con características muy específicas. Era el trabajo del sumo sacerdote mirar ese cordero, inspeccionarlo de arriba abajo y poder decir al final, tetelestai, este cordero es bueno para el sacrificio. Y Jesús, en el Evangelio, en el mismo libro de Juan, si nos vamos un poco antes, en el capítulo 1, el versículo 19, Juan, cuando se encuentra con Jesús, dice lo siguiente de él. Al siguiente día vino Juan a Jesús, que venía a él, y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Jesús rápidamente estaba diciendo: todo el sistema antiguo sacerdotal, todo el sistema de sacrificios, todo el viejo pacto, terminado. Porque yo soy el Cordero perfecto, el Cordero que no va a requerir que cada año vengáis y ofrezcáis un sacrificio, porque mi sacrificio lo va a pagar todo, de una vez y para siempre. Si nos vamos al libro de Hebreos, capítulo 9 y capítulo 10, habla un poco sobre el sacrificio y sobre el significado de esta ofrenda de Jesús. Hebreos 9, 24 y 25 dice:
porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios, y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. El mismo libro de Hebreos, más adelante, versículo 14 del capítulo 10, nos dice: porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. De manera que Jesús está diciendo: todo lo que hemos venido haciendo con los sacerdotes, todo el sistema de sacrificios de cada año, se acabó, completo. Pero no simplemente porque llego yo y digo que se ha acabado, sino porque la máxima expresión del sacrificio que se ofrecía delante de Dios era Cristo mismo. Él era el Cordero perfecto que era capaz de quitar el pecado del mundo una vez y para siempre. Y por eso hoy nosotros podemos entrar al Padre, entrar a ese lugar santísimo delante de Dios sin necesidad de otro mediador, sin necesidad de un sumo sacerdote, sin necesidad de un sacrificio, porque nuestro pecado ya ha sido pagado. La segunda interpretación que podemos hacer de esta palabra tetelestai, entre muchas, es la palabra es la interpretación que muchos conocemos como pagado en su totalidad. En algunos papiros antiguos que se utilizaban para registrar las deudas, se ha encontrado esta palabra usada cuando la deuda se había pagado completamente. En tiempos antiguos, cuando una persona era deudor de alguien o debía impuestos, pues en un papiro se registraba la deuda que tenía y se iba registrando poco a poco los pagos que esta persona iba haciendo. Como nosotros cuando nos sacamos la hipoteca y cada mes damos un pago. Hasta que llegaba el momento en que estaba todo pagado y se acuñaba el papiro con esta palabra: tetelestai. La deuda se ha pagado en su totalidad. El libro de Colosenses nos dice sobre esta deuda que nosotros teníamos con Dios. Y dice lo siguiente. Colosenses 2:14, empezando el versículo 13, dice: y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados y anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Colosenses 2, versículo 14, tiene un letrero bien grande que dice: tetelestai. Nuestra deuda ha sido pagada. ¿Qué deuda teníamos nosotros con Dios? Pues la ley, cada uno de los mandamientos de la ley es una deuda que tenemos nosotros. No matarás. No, yo no he matado nunca a nadie. Pero si has pensado mal contra tu hermano en tu mente, ya has cometido homicidio. No adulterarás. No, pues yo no adultero. Si has mirado a la mujer del vecino con codicia, ya has adulterado. No mentirás. No tomarás el nombre de Dios en falso. Cada uno de esos mandamientos es una declaración que nos hace culpables. Culpable, culpable, culpable y culpable delante de Dios. Teníamos un acta. Romanos nos dice que la paga del pecado es muerte. La deuda que tenemos con Dios por nuestro pecado es nuestra vida. No había otra opción. Y por eso, cada año tenía que venir el sumo sacerdote y ofrecer ese pago de nuestra deuda hasta que estuviera completa. Pero nunca íbamos a poder completar esa deuda, porque como dice Colosenses, estábamos muertos en nuestro pecado. No había nada que pudiéramos hacer. Sin embargo, Jesús viene y luego de la obra en la cruz dice: tetelestai. La deuda que teníamos con Dios ha sido pagada en su totalidad. Yo creo que en esta mañana conocemos mucho de estas palabras que dijo el Señor, conocemos mucho de lo que pueden significar teológicamente, pero lo que quiero que llevemos esta mañana es a qué significa esto para nosotros. ¿Qué significa que ya no tengamos que ofrecer sacrificios delante de Dios para perdonar nuestro pecado? ¿Qué significa que nuestra deuda delante de Dios ha sido pagada en su totalidad? El libro de Hebreos, capítulo 10, versículo 19, sigue diciendo lo siguiente: así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con un corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. La obra de Cristo marcó el fin
del viejo pacto. No es necesario ningún sacrificio. Lo que Dios quiere de nosotros es una entrega, es un sacrificio, pero de nuestra fe y de nuestro espíritu. No requiere el sacrificio de ningún animal, no requiere ninguna promesa de ir caminando de rodillas a ningún sitio. Cristo quiere solamente nuestro corazón, nuestra fe. Y si hemos sido liberados, si hemos sido perdonados de nuestro pecado, tenemos que vivir entonces como si hemos sido perdonados. Nadie que se le perdona una gran deuda sale diciendo, pues ahora que no tengo deuda me puedo pillar otra deuda. Sería un pensamiento necio, sería un pensamiento no sabio. Lo que Cristo nos está diciendo, vive entonces como que has sido perdonado, pero no hagas como decía Pablo. ¿Qué haremos entonces? ¿Pecaremos más para que la gracia abunde? No. Hagamos como dice también las Escrituras, corramos pues, despojémonos de todo pecado y corramos la carrera que tenemos por delante. De manera que mi exhortación para vosotros esta mañana es que podamos mirar nuestra vida, que podamos mirar nuestro corazón, que podamos mirar nuestro pecado, que sí está ahí. Hay pecado ahí. ¿Significa que tenemos que vivir bajo nuestro pecado? No. La deuda que teníamos, la esclavitud que teníamos para con el pecado, ha sido eliminada. Cristo ha dicho, la deuda ha sido pagada en su totalidad. No es necesario sacrificios, solo tu entrega y tu devoción al Señor. Quedémonos una vez más con lo que dice el libro de Hebreos, capítulo 10, a partir del versículo 19. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo, tenemos libertad para entrar al lugar santísimo por la sangre de Cristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos a Dios con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Y versículo 23, y mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es Él que lo ha prometido. Dios le bendiga. Somos libres. Amén. Por la sangre de Cristo. Amén. Aleluya. Estando ya, habiendo dicho estas palabras, Él habiendo pagado nuestra deuda, pudo decir Jesús, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y después de esto, murió. Nuestro hermano Antonio Pérez comparte con nosotros. Amén. Gloria a Dios, hermanos, y buenos días. Yo estaba ahí atrás, sentado, y yo miraba la pantalla y veía la película de la vida de Jesús, o la muerte de Jesús. Y veía lo que cada uno de mis hermanos decía. Y yo decía, esto es lo que está marcado en la Biblia. Todos los hermanos han hablado acerca del acontecimiento, de la palabra que le correspondía, pero también han tocado parte de toda la Biblia. Y esto es lo que me enseña a mí, siempre me ha enseñado a mí, es a buscar más de Dios. A pesar de que uno tiene sus problemas y dificultades, sí las tenemos, pero saben, no estamos solos. La palabra que me tocó a mí es, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Es la más bella de las palabras. Mi hija comenzó con la primera palabra que decía, Padre, perdónales porque no saben. Estaba hablando, o orando, como también dijo, hacia al Padre, diciéndole, Señor, Dios, mira lo que están haciendo. Y saben, era una conversación con mi Padre. Ahora a mí me toca, o la que viene ahora es también estando ya agonizando,
estaba cansado de todo lo que había ocurrido, cargando el madero, como los dijo mi hermano, con sed, con hambre. Yo me imagino que no habría dormido. Y así podemos nosotros ver, como si fuera una película, todo lo que ha sufrido Jesús. Y llega el momento en que le dice: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. ¿Saben una cosa, hermanos? En esta palabra, encomiendo mi espíritu, Jesús estaba ligado al Padre. Una de las cosas que yo creo era que todo lo que él hablaba, su Padre lo sabía. Y lo que su Padre decía, él también. Estaban ligados. Si están ligados, ¿qué significa? Que hay comunicación. Y tenía que el Señor Jesús venir a un madero para morir por usted y por mí. Dice la palabra, Jesús se encomienda en el último momento. Dice que todo lo que el Señor ha hecho, lo ha hecho por amor de usted y por mí. Y lo hace con la intención de darnos hoy la vida eterna. ¿Saben? Voy a darle un secreto a ustedes. Yo tengo dos salvadores. Dos salvadores tengo yo. Uno es el Señor Jesús, el que salva mi alma, el que salva mi espíritu. Y el segundo salvador es un aparatico que tengo aquí en el techo, que cuando yo tenga algún problema me golpea y me dice: tu cuerpo todavía sigue vivo. O sea, esto es la ciencia, pero también es Dios, que me ha permitido hasta ahora mucho tiempo más de vida. ¿Por qué? No sé. En tus manos encomiendo mi espíritu. Es lo que yo siempre le digo. Desde el año 14, finales del año 14 hasta ahora, siempre ha ocurrido eso en mi vida. Pero Señor, gracias por levantarme y poder hacer lo que tengo que hacer. Y al acostarme, Señor, encomiendo ahora mi vida para que tú sigas disponiendo de ella. Y es lo que nosotros tenemos que pensar, hermanos. ¿Por qué? Porque hay una cosa que no sabemos: cuánto tiempo tenemos. Yo a veces siento que hermanos hablan y dicen que el Señor viene pronto, que tal cosa, tal otra, o que otros, o según teólogos, dicen que para tal tiempo vendrá la venida del Señor. Sí, pero también puede venir ahora. También puede, ahora en estos momentos puede ocurrir. ¿Y cómo estamos nosotros preparados? Hermanos, miren ustedes el final del versículo que hemos leído, para que ustedes también vean que lo que ocurrió después de entregar el Espíritu. Dice: cuando el centurión vio lo que había acontecido, dio gloria a Dios. Un incrédulo diciéndole: gloria a Dios. ¿Cuántas veces nosotros decimos
gloria a Dios, en nuestra casa, en el día. ¿Cuántas veces? 1, 2, 5, 50, 100 veces. Tenemos algo, hermanos, que el Señor nos regaló, la palabra, para meditar en todo momento. Pero muchas veces ni la leemos. ¿Saben? He escuchado algo que me dio impresión. Dice que un pastor fue invitado a la casa de unos hermanos. No sé si lo han escuchado. Y fue a cenar. Y cenar. Llegó el momento del postre y se fue el pastor. Pero antes hizo algo que nadie se dio cuenta. Resulta que cuando el pastor se fue, llegó la mujer y le dice al marido, dice, ¿sabes? Me falta una cucharita. Dice, ¿cómo? Todos hemos comido el postre y todos me falta una cucharita. Bueno, la mujer quedó inquieta. Dice, algo, el pastor me robó la cucharita. Eso lo pensó ella clarito. Resulta que al cierto tiempo no se quedó con las ganas y va y le dice, pastor, en la última cena que hemos tenido en mi casa me faltó una cucharita. Y le dice el pastor, dice, hermana, ¿usted ha leído la Biblia? Dice, dudo mucho. Dice, en la Biblia está la cucharita que usted me está reclamando. ¿Qué significa esto para nosotros, hermanos? Que no leemos la Biblia. Y saben una cosa, la Biblia es el manual que usted y que yo tenemos que seguir. A veces no necesitamos, y perdone si hay algún psicólogo o algo así, porque la Biblia está clara en nuestro todo. En el momento, los problemas, las necesidades, las angustias, las dificultades con el vecino, con los esposos, todo está en la Biblia. Pero nosotros no la leemos como tenemos que leerla. Y la aplicamos. Y sigue diciendo, vea, este centurión que dice que vio lo que había acontecido y dio gloria a Dios y dijo verdaderamente, este era justo. Era justo. Pero como dijeron mis hermanos que estaban aquí, que murió el Señor cargando nuestros pecados. El Señor murió mirando por su madre o por las mujeres, mirando por el ladrón que se arrepintió. Y está hoy el Señor también mirando por nosotros y diciéndonos, hijo, ven a mí y yo te haré descansar. Si ustedes saben algo, es que desde que hemos conocido al Señor hace un tiempo atrás, nuestra mente, nuestro ser, toda nuestra vida está cargada de la palabra de Dios. Yo recuerdo desde la primera vez que fui como todavía un incrédulo y ya a la semana sabía 2 salmos completicos. No sé qué era antes, pero el Salmo 23 me ha acompañado hasta el día de hoy, y el Salmo 121 ni se diga. Son 2 hermosos salmos completicos que los tengo aquí y no los puedo invocar. Y eso es lo que yo le pido a ustedes, hermanos. Entreguemos nuestra vida al Señor. No su vida, todo.
porque nosotros no tenemos nada. Me acuerdo que cuando a veces preocupados corríamos para el trabajo, a trabajar, a hacer lo que teníamos que hacer, pero ¿de qué era eso? ¿De qué nos sirve, como dijo un hermano, ganar mucho si yo pierdo mi alma? Hoy, gracias a Dios, no estoy trabajando, estoy disfrutando de algo que Dios nos regala cuando se culmina la etapa del trabajo, y hay que disfrutarla, pero hay que buscar al Señor, hay que amar al Señor, hay que seguir al Señor. Agradezco mucho al Señor que me dio esta oportunidad. ¿Por qué? Porque Él sabe las cosas que hace. El mensaje que yo traía me lo cambió todo el Señor en un momento. ¿Y saben por qué? Porque vi a mi hija dando su mensaje y usando lo que siempre hemos querido usar, la palabra de Dios. Gracias a Dios porque usted y porque yo no nos vamos a desviar de la palabra, y espero que usted nunca se desvíe. Y si en el momento en que está para desviarse, busque la ayuda necesaria y Dios nos la dará. Hermanos, el Señor murió así. ¿Qué significa esto? ¿Alguien sabe qué significa esto? Hermanos, abrazándonos a nosotros, abrazándolo a usted. Hermanos, eso es lo que el Señor quiere. Ahora abrazarnos y decirnos: deposita en mí tu vida. Amén. Hermanos, una cosa les digo a ustedes: cuando sientan flaquear, allí hay un hombre dispuesto a escuchar. Allí hay una hermana que también puede ayudar. Busquemos a ese líder, a ese pastor, a ese de alabanza, a quien sea, y contemos el problema para que el Señor nos dé esa vida y podamos después decir como dijo Jesús: Padre, ahora el camino vivido en tus manos. Yo me acuerdo del hermano Rafael, yo lo conocía, y perdone que le diga así, como el hermano dulce. El hermano que traía dulce y le daba dulce a los niños, porque yo no me acordaba. Yo venía de vez en cuando a la casa de Dios aquí, y lo conocí, y charlé alguna vez con él todo, y lo conocía como eso. Y cuando me dijeron que el hermano partió y que lo han ayudado y que se fue contento, digo: así también quiero irme yo, y así también tiene que irse usted. ¿Por qué? Porque es lo que nos enseña la palabra de Dios. Y si a mí me lo enseñó el Señor, se lo enseña a usted. Y usted también tendrá las mismas palabras para hablarle a él. Hable de Dios, sí, hermanos, a veces nuestra familia, a veces no nos atiende. Pero no importa, hermano, el Señor está con nosotros. Que Dios bendiga su palabra y bendiga a todos ustedes, y que podamos decir como el centurión también: un interior, verdaderamente este es el nombre de Cristo. Que Dios le bendiga a todos. Encomienda a Jehová tu camino. Confía en Él. Amén. Gloria al Señor. Gracias a Dios por estas palabras que Jesús dijo allá en la cruz.
que tienen un significado tremendo en cada una de nuestras vidas. Amén. El Señor nos ayude a cada día a amar esa cruz, pero no un madero, porque Él ya está vivo. Él resucitó y vive por los siglos de los siglos. No se quedó allí, pero sí tengamos en cuenta realmente la obra de amor que Él hizo allí en esa cruz. Por eso, vamos a cantar. Digno eres, Señor. Gracias por la cruz, Dios. Gracias por la cruz, Dios. Tú pagaste así por mí, mi pecado y dolor, tu amor quitó, me dio gracia eterna. Gracias por tu amor, Dios, por las manos que di, por tu sangre limpio soy y siento al fin tu perdón y salvación. Digno eres, Señor, en tu trono estás, coronado con poder, victorioso Rey, te salvaré. Cristo, Hijo de Dios, moriste en la cruz en mi lugar. Digno eres, Señor, digno eres, Señor, digno eres, Señor, digno eres, Señor. Gracias por la cruz, Dios. Dale gracias al Señor. Pagaste así. Gracias, Dios, por morir por mí. Mi pecado y dolor, tu amor quitó, me dio gracia eterna. Gracias por tu amor, Dios, por las manos que di, por tu sangre limpio soy y siento al fin tu perdón y salvación. Digno eres, Señor, en tu trono estás, coronado con poder, victorioso Rey, te exaltaré. Cristo, Hijo de Dios, moriste en la cruz en mi lugar. Digno eres, Señor, digno eres, Señor, digno eres, Señor, digno eres, Señor. Digno eres, Señor. Amén, Él es digno, por siempre digno. Le damos un fuerte aplauso al Señor.